bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Géminis. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Muchas gracias por estar acá. Te invito a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Vemos herramientas muy buenas para que puedas seguir trabajando en tu proceso de sanación personal, gestión emocional, comunicación efectiva, creencias limitantes, entre otras. Está muy bueno. Te invito a revisar la información en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video, y también por el lanzamiento de este curso en su versión online. Está con un 15% de descuento, y también vamos a estar sorteando un curso a la semana, así que para participar solamente tienes que suscribirte, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso. Vamos a comenzar ya con esta lectura. Vamos a ver un poco de tarot, también vamos a ver algunos iniciales, nombres, signos que nos pueden ayudar durante esta lectura, y quédate hasta el final porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Como siempre, muchas gracias por estar acá y te invito a suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de un próximo video. Vamos a mirar cuál es la energía de la persona especial de Géminis. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta persona especial? Tenemos The Tripping Squirrel. Esta es una carta de la alienación. Nos dice que principalmente esta persona no está viendo las cosas con claridad, posiblemente está muy metida en su cabeza, entregando su energía de forma muy dispersa también. Pueden ser incluso pensamientos negativos, abuso de sustancias también para algunos. No necesariamente tiene que ser tu caso, así que como siempre, tómalo como resuena, el resto déjalo ir. Luego tenemos un 2 de bastos. Me mencionan que hay cierta energía que está estancada por esta misma alineación de The Tripping Squirrel o la ardilla alienada. Hay una visión de tu persona especial que tiene sobre su vida que está detenida o está estancada. También esta carta nos puede significar miedo al cambio, estar jugando como seguro, no saber muy bien cómo moverse y una planeación de su vida un poco mala, especialmente con lo que tiene que ver con el amor, ¿no? Vemos que esta carta, esta persona sostiene un corazón y también es como si lo estuviera viendo todo de forma muy negativa, pero los sentimientos está este caballero de copas, viene aquí a ofrecernos nuestra copa de amor. Este caballero se mueve un poco lento, ¿no? Se mueve un poquito lento, pero va hacia allá, sabe qué es lo que quiere y pone su corazón en esto. Ahora, tenemos la carta del diablo. ¿Qué nos indica esto? Pensamientos negativos. Nuevamente se conecta con la carta de The Tripping Squirrel o la ardilla alienada. Nos habla de pensamientos negativos, pensamientos tóxicos, relaciones kármicas también, ciertas ataduras que la vida le está pidiendo que pare. Principalmente siento que tiene que ver con sus pensamientos o estar encerrado en alguna especie de situación negativa. Bien, puede ser para muchos de ustedes, tu persona está en una conexión kármica en estos momentos y que no le hace feliz. No está muy feliz con esta situación, con este 9 de copas al reverso. Vamos a mirar cuáles son los sentimientos hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Géminis hacia Géminis? ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Géminis hacia Géminis? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Géminis hacia Géminis? Ok. Un 8 de pentáculos, un rey de pentáculos, la carta de la papisa, el as de espadas y el caballero de espadas. Ok, interesante. Bueno, para hacer una lectura de amor, y me estamos preguntando por sentimientos, me gustaría ver más cartas de copas. Sin embargo, siento que esta es una persona que quiere poner su esfuerzo en esto, con este 8 de pentáculos. Está trabajando en esos pensamientos negativos, está trabajando en lo que es ese aspecto de su superación personal y empoderándose también con este rey de pentáculos. Puede ser que también tu persona esté muy enfocada en su trabajo, que sea un signo de tierra, Tauro, Capricornio, Virgo. Y también tenemos la carta de la papisa. Esta persona, cuando se conecta con su intuición,
quiere ofrecer esa copa de amor hacia ti. Sin embargo, también la papisa nos habla de aspectos inconscientes. Me dice mucho que de una forma u otra tu persona está desarrollando la energía de su tercer ojo, de la intuición, poco a poco. Entonces, si bien puede tener confusión en estos momentos acerca de cómo soltar esta energía del diablo, hay cierta confusión, cómo corto esa codependencia, esas formas tóxicas de ser, oh Dios mío, perdón, estos aspectos difíciles, ¿no? De esa ilusión de la mente, de la ilusión del ego, que estamos atrapados en una situación y no tenemos posibilidad de acción. Este as de espadas lo que viene a hacer es cortar esta energía del diablo o esa conexión kármica, y viene aquí con comunicación para nosotros con este caballero de espadas. Está reconociendo la verdad, dice, esta carta nos dice ya basta, tengo que hacer lo que sigue, como seguir mi corazón, ¿no? Seguir mi intuición. ¿Dónde estoy en calma con este caballero de pentáculos? ¿Dónde realmente tengo que dirigir mi energía? Bien, vamos a ver un poco tu energía. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía de Géminis? ¿Cuál es la energía de Géminis? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía de Géminis? Siento que sin duda viene comunicación en tu camino. Tenemos la carta de la muerte. Esta es la carta de Escorpio y estamos entrando en la temporada de Escorpio ya. ¿Qué nos habla de esta carta? De un cierre de ciclos o algo que ha terminado. Bien. Algo le estamos dando fin. También siento que tiene que ver mucho con reconocer tu valor y tu amor propio. Conectarte un poco con tu espiritualidad. Me habla mucho de el papá o el sacerdote que está acá pidiendo por misericordia. Quizá hay algo que no querías que terminara, pero sin embargo el ciclo de la vida ocurre de esa forma y tiene que terminar. Lo que sí siento que termina es la evasión de lo que nos tenemos que hacer cargo, de nuestros verdaderos sentimientos. Esto también tiene que ver con la conexión con tu auténtico ser. La carta de la muerte también nos implica renacimiento, y cuando renacemos nos indica que nos estamos conectando con una versión más auténtica de nosotros mismos. Puedes estar sanando también situaciones de la infancia, y principalmente nos indica esta carta la intención de reconexión, o tú también estás cerrando algún ciclo para poder ir hacia esta persona. A ti te gustaría tener una conexión más profunda o auténtica conexión con esta persona. Esta carta también nos habla de una conexión de vidas pasadas. Almas gemelas, acá tenemos energía de almas gemelas. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber sobre Géminis? Perdón. Tenemos un 3 de bastos al reverso, nos indica que tú ya estás soltando energía negativa, energía estancada o cualquier impedimento que no te permite también expresar de la mejor forma tus sentimientos, y te estás conectando de forma mucho más clara con lo que quieres. No, mira, qué curioso, este caballero de espadas y esta reina de espadas entran en diálogo. ¿Qué te pide esta reina de espadas, que también es mucha energía de Géminis? Comunicarte de forma asertiva, también. Nos dice cualquier enojo o molestia que tenga esta persona, en el fondo lo tienes que trabajar de forma tranquila, mantenerte en tu centro. Esto es importante para tener una buena comunicación. Siento que acá estás tú más en control de la situación, de lo que está esta persona en sí. Y también con determinación ya sabes lo que quieres. Para algunos de ustedes esto también significa cortar esta conexión. Qué curioso, qué curioso. Pero eso es para algunos de ustedes. Para otros de ustedes con los que resuena esto, estamos decidiendo conectarnos mucho más con nuestra energía mental, pero a la vez también cortar todo aquello que nos impide conectarnos con nuestras verdaderas emociones y con esa versión más auténtica de nosotros. También la reina de espadas es una energía muy rebelde. Sabe lo que quiere, sabe lo que piensa y no va a permitir otra cosa que no sea lo que está bajo sus estándares para su vida, y esta energía va a ser muy importante para establecer una comunicación apropiada con esta persona. Esto es lo que quiero, y si es que no tengo si es que no tengo esto o más de lo que estoy deseando, lo que estoy buscando para mí, bueno, lo siento, ¿no? Y esa energía determinante te entrega mucho poder.
no poder sobre los otros, sino que ese empoderamiento en ti mismo, en ti misma. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber algún resultado sobre esta lectura y ya salieron bastantes cartas. Tenemos un 2 de espadas. Esta carta nos indica ciertos bloqueos y estos bloqueos tienen que ver principalmente con creencias limitantes. Hay algo acá que alguien no quiere ver y también tiene que tomar alguna decisión al respecto. Y nos lo refuerzan con la carta del 4 de copas, ¿no? Hay ciertos bloqueos, también incluso bloqueos de comunicación que los han llevado de esta separación. A ver, vamos a ver. Tenemos el emperador al reverso, la carta del juicio y el 10 de bastos. Esto nos dice principalmente Géminis. Y acá está tu carta, ¿no? Está al reverso. Cualquier cosa que nos está desempoderando la podemos cortar. ¿Qué es lo que ya no queremos en esta conexión? Definitivamente son los conflictos. La carta del juicio también tiene que ver con reconciliación. O sea, la reconciliación es posible a medida también de que cada una de las personas involucradas se logren empoderar, logren conversar. Porque la energía del emperador al reverso es muy testaruda. Quiere lo que quiere y nada más. Y le cuesta aceptar la visión de los demás. Entonces, con claridad hay que comunicarse acerca de lo que uno quiere, esa versión más auténtica de nosotros mismos para poder detener los conflictos. Siento que acá hay alguien que quiere la reconciliación, pero yo te diría, ten especial cuidado con esto porque la energía general del resultado de esta carta, de esta tirada, nos habla de muchos bloqueos y bloqueos que pueden resultar en mucho sufrimiento para ustedes. Mucho miedo quizá, mucha ansiedad, mucha inseguridad también. Entonces tenemos que evaluar lo que es mejor para nosotros. Conectarnos con esa versión más auténtica de nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? Y no aceptar menos a cambio. Esta persona definitivamente quiere comunicación contigo. Y ahí nosotros vamos a tener que ser los responsables de gestionarnos emocionalmente y decir lo que queremos decir con asertividad. Y en ese momento vas a poder evaluar realmente si es que es la conexión que te sirve para ti, ¿no? Porque vemos un poco de energía de almas gemelas, pero también vemos que hay muchos impedimentos también, vemos que tu persona todavía está en un espacio muy alienado, es como que siento que no se quiere hacer cargo de lo que debiese ser responsable, entonces eso nos perjudica y nos entorpece y cuando tenemos que forzar nuestra energía, ¿no? Esta frustración de tener que como tener todo el peso, la carga de la conexión sin que la otra persona entregue o pueda ceder lo suficiente, es mucha energía negativa estancada y se hace difícil, es como si estuviéramos llevando 1 tonelada de peso en nuestras espaldas y tenemos que evaluar si es que eso es lo que nos sirve a nosotros, ¿bien? Nos sirve de la mejor forma posible, por así decirlo. Vamos a ver algunas cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Ok, finanzas y carrera. Vimos ahí que alguien puede estar muy involucrado en su trabajo. Sí hay atracción. Es como a ver. Sin duda que hay una persona que quiere hacer el esfuerzo en reforzar esta atracción y disfrutar, como volver a disfrutar, como los inicios de la conexión. Pero nosotros tenemos que saber evaluar si es que esto realmente es viable o es lo que queremos para nosotros o no. Vamos a ver algún par de iniciales que nos puedan ayudar en esta lectura. Tenemos una Y, una N, una R, otra R y una ñ. Me gustaría ver algunos números importantes para nosotros durante estos días. La verdad es que se ve muy complicado y lo que me muestran es que quizá esto te va a traer más pesar que bienestar y nosotros no estamos en una relación para
estar en ese malestar, sino que estamos para disfrutarla. Tenemos un 5, un 2, un 7 o un 27 también, 27 del 5 o 5-2 del 7 también, 27 del 5 puede ser tu fecha de nacimiento, 2, 7 o 6 o 9 del 5 pueden ser fechas importantes para ti. El número 76 o el número 75 los vamos a dejar ahí, los puedes mezclar como a ti te sirvan o tengan resonancia contigo. Vamos a ver algunos signos que pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Piscis, con un Libra, con un Leo, con un Escorpio, uno más, o un Sagitario. Recuerda que estos signos no son limitantes, no necesariamente tienen que resonar contigo. Y me gustaría ver si es que esta conexión es conveniente. Uy, Dios mío, perdón. Es conveniente para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Después de todo, ¿por qué? Porque a tu persona todavía no la vemos saliendo realmente, aunque quiere cortar esa energía del diablo y la vida lo está invitando a eso, todavía no la está soltando, todavía no ve las cosas de forma clara. Entonces nos dicen resolución pacífica, nos dicen no te detengas. Y en el futuro próximo, siento que esto tiene que ver principalmente con la determinación que estás teniendo con esta reina de espadas, de velar por lo que te hace sentido, de velar por las cosas que quieres y velar por tus estándares también. Sin embargo, podemos encontrar una resolución pacífica en esto y como hacer las paces, ¿no?, con la situación, desde el perdón, la compasión, el entendimiento. Pero esta carta principalmente nos dice no, y en el futuro próximo puede ser que tengan esta conversación donde pueden aclarar quizá también muchos aspectos de lo que ha sucedido entre ustedes y poder hacer las paces también, para nosotros poder movernos hacia adelante de forma más tranquila. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Géminis hacia Géminis. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar? Tenemos un 3 de pentáculos al reverso, la carta de la luna, la carta de la torre al reverso, la carta del mago y el as de copas. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Dios mío, esta persona con la que está lidiando. Bueno, sí, esta es una persona que se resiste a construir, que se resiste a conectarse con ese proceso interno. Siento que le da más miedo ver la realidad y soltar lo que tiene que soltar su desempoderamiento, que hacer la acción en concreta, ¿no? A pesar de todo, nos dice, tengo amor, voy a hablarte contigo acerca de una oferta de amor, este as de copas, pero realmente esta persona ha podido trascender lo que tiene que trascender. Ahí te digo, advertencia, especial cuidado, y eso es algo que tenemos que observar en la interacción con esta persona. Pero sin duda viene a comunicarse contigo y hacer una oferta de amor con este as de copas, ¿no? Viene lento, pero ahí viene con esta copa, ¿no? Sí, el amor que tiene hacia ti es verdadero, pero eso no significa que tu persona esté súper limpia de toxicidad, que haya hecho el trabajo interno que hay que hacer, que se esté superando a sí mismo de forma profunda. Entonces, especial cuidado con eso, pero simplemente eso, ¿no? Tener comunicación proactiva, que sea constructiva, eso les puede ayudar. Los guías espirituales nos recomiendan que no, pero esa es tu decisión, no de nosotros. Solamente prestar atención de si esto te va a dar más ansiedad o más miedo o más dificultades de lo que te da beneficios, ¿ok? Vamos a darte un último consejo. Espero haberte ayudado, Géminis, de una forma u otra. Muchas gracias, guías espirituales. Un último consejo para nuestros amigos y amigas de Géminis, por favor. Tenemos, toma distancia de aquellas personas que te estén haciendo daño o sean tóxicas. Redefine a tu grupo cercano, ya sea que esta carta te resuene con esto o con otras instancias de tu vida. Ojo ahí con los vampiros energéticos, me indican, pero principalmente cuidar tu energía y establecer límites sanos es lo que te ayuda a también convertirte en la mejor versión de ti mismo y estar en paz con quien eres. Bien. Esto es un proceso de autoconocimiento también. Tengo que saber muy bien qué es lo que quiero. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar acá, Géminis. Espero haberte ayudado un poco con esta lectura.
Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. No te olvides de participar en el sorteo de mi curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Solamente debes suscribirte, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este sorteo. Y también me encantaría invitarte a que puedas adquirir el descuento que va a estar hasta el 15 de noviembre en este curso online. Así que lo puedes descubrir todo en mi sitio web. Te invito a reconocerlo, está aquí abajito en la descripción de este video. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste.